La hidráulica está enfocada en una caída de presión respecto a una altura del lecho empacado. En este caso, nosotros estamos viendo diferentes curvas. Estas curvas están referidas al empaque que nosotros vamos a trabajar. Aquí ya entra mucho que ver. Entra muchísimo en juego el modelo de empaque que vayamos a trabajar. Sin embargo, a la hora de resolver problemas, no tiene mucho impacto. Sí, es un dato que nos dan. Silletas, Cintalux, tablillas tal. Sí, nos lo dicen. Sin embargo, dentro del problema no tiene mucho que ver, a menos de que veamos la siguiente gráfica. Esa es la gráfica de Ecker. ¿Ya han escuchado ese nombre? Oh, la verdad no. Nos Bueno, mencionó algo rápido el profe, pero Ajá, no pero especificó. eso no. ok. Bueno, no se preocupen. Aquí yo les pongo una pequeña notita en la parte de abajo. ¿La pueden leer, por favor? Sí, a ver, para graficar se va aumentando el gasto de líquido y gas hasta llegar a una zona de carga. Líquido y gas fluyen constantemente sin inundaciones parciales y menos totales. Ok. Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos graficando logaritmos. Esto porque estamos linealizando o tratando de linealizar. Por la parte del eje de las abscisas, tenemos el logaritmo de la velocidad másica del gas. ¿Vale? Por eso les decía que es importantísimo aprender qué es una velocidad masa o velocidad másica, que es nuestro flujo en kilogramos dividiéndolo entre el área. Y en el eje de las ordenadas nosotros tenemos el logaritmo de nuestra caída de presión respecto a altura del lecho empacado. Bien, aquí respecto a la gráfica de Ecker, ¿qué necesitaremos? Necesitaremos entender lo que ya les había yo mencionado, que para absorción los cálculos se hacen en función de la base de la columna y para agotamiento se hacen en el domo. Eso nunca lo van a olvidar, eso jamás lo van a olvidar, es parte fundamental, ¿sí? Es parte fundamental de ustedes. Yo leo el problema, lo analizo, ok, es absorción, eso ya tuvieron que haberlo visto desde balance de materia y coeficientes para que llegando a alturas no les cueste nada de trabajo identificar cuándo es absorción y cuándo es desorción. Lo primero que necesitamos calcular ahora es la densidad del gas. Densidad del gas que estará testada como a ustedes les gusta hacerlo. ¿Esta cómo se va a sacar? Se va a sacar con gases ideales, utilizando la presión del sistema entre la R, que siempre vamos a trabajar la misma, por la temperatura también de operación. Y esta multiplicando por el peso molecular de nuestra mezcla gaseosa. ¿Cuál? ¿La del domo o la de la base? Para eso es que se les da ese análisis. ¿Es absorción? Ah, pues calcúlalo en la base. ¿Es agotamiento? Calcúlalo en el domo. Estas ecuaciones no tienen subíndice porque aplican para los dos casos. Bien, nosotros, ¿qué vamos a obtener de la gráfica de Ecker? Vamos a obtener una velocidad másica del gas. Y esta velocidad másica del gas estará dada en las unidades del sistema internacional. Eso anótenlo con letras grandotas. La velocidad másica del gas que sale de la gráfica de Ecker está en unidades del sistema internacional, porque eso es lo que se les atora siempre en los problemas. Siempre en los problemas a ustedes los atoran con eso. ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional entonces? Kilogramos por segundo, metro cuadrado.
Nosotros estamos acostumbrados a trabajar ¿con qué? Con horas, pero aquí no hay horas. Aquí es el sistema internacional. Después de haber obtenido este valor, ya lo cambio a las unidades que sabemos trabajar. Y ahora sí, ya podemos hacer las cosas que nos encantan hacer. Despejes por aquí, despejes por allá, presiones, temperaturas, que multiplicación, que división, todo lo que a ustedes les gusta hacer. Pero antes deben entender que la velocidad másica que va a salir de la gráfica de Ecker tiene que estar en unidades del sistema internacional. Aquí nosotros siempre en los problemas, y esto se los doy como tip, cuando ustedes ya vean un problema de absorción completo, si el problema viene engrapado, pues ya no queda de otra. Van a tener que hacer Ecker. Esa gráfica, ustedes no la tienen que llevar. Esa gráfica se las dan. Tienen que saber utilizarla, claro, pero en todos los problemas se las dan. Así que si su problema viene engrapado, señores, no queda de otra. Es Ecker. Ya valió. No, no valió, porque si viene Ecker, aunque nunca falta el maestro que se quiera pasar con ustedes, pero si viene Ecker, no será necesario graficar, ¿vale? No será necesario graficar ¿Necesita qué, la perdón? ecuación del equilibrio. ¿Mande? Que venga en ¿No se relación, ¿no? necesita qué, perdón? Ojalá. Oh, sí, puede venir la ecuación del equilibrio en relación y se desquitan haciéndolo con Ecker. O no viene Ecker, pero se desquitan haciendo que ustedes grafiquen. Entonces, como les digo, si el examen que les están entregando viene engrapado, probablemente tendrán que hacer Ecker. Este factor de empaque dice aquí que se saca de tablas, pero esas tablas ustedes nunca tendrán que consultarlas. Este factor de empaque siempre se los va a dar su problema. El más común que siempre vamos a ver en algunos problemas, porque siempre se ocupan silletas Syntalox, es el de 52. Es un factor de empaque muy utilizado en estos problemas, pero puede ser diferente. La viscosidad del líquido. La viscosidad del líquido se da en... Bueno, no se preocupen. De todos modos, yo les digo, el problema si es Ecker, aparte de que viene engrapado, nos da factor de empaque, nos da viscosidad. ¿Sale? Esos datos vienen en su texto. Después, utilizamos una J. Esa J tiene dos valores. Aquí yo les recomendaría siempre trabajar con el sistema internacional, porque J en el sistema internacional, ¿cuánto vale? 1. 1. Y Gc, que es nuestra gravedad para cambio de unidades, ya saben que el sistema internacional es muy revoltoso con el cambio de unidades. Gc en el sistema internacional también vale 1. Así que entonces cuando veamos la fórmula, es muy aparatosa, pero si nosotros ya consideramos que J y que Gc vale 1, la ecuación se hace más fácil. Aunque nosotros todavía no las borramos, porque esa ecuación también aplica si es que utilizamos el sistema inglés. Para el sistema inglés, estos son sus valores. J 1.502 y GC 4.68 por 10 a la 8. Y aquí está. La lectura que nosotros vamos a obtener, ¿vale? La lectura que vamos a obtener, nosotros la podemos representar con la letra N o la podemos representar con cualquier letra que nosotros querramos, porque no habrá necesidad de nombrarla con una literal en específico. La lectura va a ser igual a nuestra velocidad másica del gas, que es la que me interesa, esa es la que quiero, elevada al cuadrado,
elevado al cuadrado multiplicando por el factor de empaque por la viscosidad del líquido elevado a la 0.1 por J. Todo esto dividiendo entre la densidad del gas multiplicando por la densidad del líquido. Ya les expliqué cómo sacar la densidad del gas. ¿Cómo sacamos la densidad del líquido? ¿Sería por la ayuda de la concentración? No, Entonces, sus problemas siempre les da. Y la gravedad específica, considerarla, ¿se acuerdan? ah, sí, cierto. Ah, ya. Ese es dato, ¿vale? Menos la densidad del gas multiplicando por Gc. Ok, ya tengo la lectura, que ahorita les enseño cómo se toma la lectura. Todo lo demás lo tengo, menos mm, pues aplico un despeje. Y ese despeje me va a dar la velocidad másica del gas. ¿Dónde? Ah, quién sabe. ¿Quién sabe? Si es absorción, será G1 testada prima. Si es desorción, será G2 testada prima. ¿Queda entendida esa cuestión? O sea, esta gráfica de Ecker sirve para absorción y para desorción. Por eso es que no tiene subíndices. Porque podemos calcular la velocidad másica en la base o podemos calcular la velocidad másica en el domo. ¿Y de qué dependerá? De si estamos hablando de absorción o de agotamiento. Precisamente por eso, a la hora de empezar con esto, se les hace esta aclaración. Es muy importante, parece que no, pero sí es muy importante. Bien, ya saqué yo mi velocidad máxima y caray, ¿por qué me dio un valor tan chiquito? Recordemos que las unidades son kilogramos por segundo, metros cuadrados. Porque después aquí, es que me sale de 0.0032. Es que me sale de 0.005. Muchacho, recuerda que está en unidades del sistema internacional. No te me espantes. Bien, entonces para sacar diámetros, yo les dije, necesitamos las velocidades máxicas. ¿Les mentí? No, no les mentí. Aquí está. ¿Sale? G1 testada, ¿sí la podemos conocer? Pues claro. Tenemos a G1, la multiplicamos por su peso molecular y ya podemos tener esa corriente como un flujo másico, ¿verdad? Y si lo dividimos entre la velocidad másica, las unidades de kilogramos, en este caso ya hicimos nuestra conversión, kilogramos por hora se van a ir aquí y metro cuadrado que está abajo va a subir y serán las unidades que queden para el área. Asimismo, para el agotamiento. G2 testada sí la podemos conocer. G2 la calculamos, luego la multiplicamos por su peso molecular y después la dividimos entre lo que nos haya salido de la gráfica de Ecker. Aquí es importante y es lo que yo creo que varios de sus maestros se les olvida a la hora de hacer prácticas de laboratorio, que deben de checar esto. ¿Cómo saber si requiere mantenimiento la columna? Aquí nosotros tenemos la velocidad del gas, pero también aplica para la velocidad del líquido, ¿vale? La velocidad del gas de inundación multiplicando por un factor de inundación será igual a la velocidad de operación. Esto de Ecker probablemente no será necesario que ustedes lo estén escribiendo porque parando el video, pues, fácil y sencillo lo pueden anotar, pero esta formulita que está aquí, junto con las condiciones que están aquí abajo, sí serán necesarias que las escriban, ¿sale? Porque mañana tienen clase, entonces es necesario que escriban esta partecita y que al menos la lleven ya ustedes en su mente.
El factor de inundación tiene que ser menor que 0, ni tampoco puede ser mayor que 0, perdón. Es mayor que 0, pero es menor que 1. No puede ser 1, porque entonces si esto es 1, yo estoy diciendo que la velocidad de inundación por 1 va a ser igual a la velocidad de operación, y esto, la velocidad de inundación va a ser igual a la velocidad de operación, y lo que estoy generando es que mi columna ya no esté haciendo el fenómeno. Lo que estoy generando es inundarla y la estoy echando a perder, porque genero incrustaciones, porque genero que no se lleve a cabo el contacto entre fases y tenga que desperdiciar alguna de mis corrientes, ya sea la líquida, que si es agua no es tanto costo, pero si es el gas, ahí sí tenemos altas consideraciones. Aquí probablemente, ¿qué pasó con el maestro que haya echado a perder la columna? Probablemente la velocidad de operación que trabajó fue igual a la de inundación. ¿Dónde lo hizo? ¿Lo hizo con el agua? ¿Lo hizo con el amoníaco? No nos interesa. Sin embargo, le echó a perder. ¿Y de plano ya no sirve o qué? Bueno, es que no. Pues sí sirve, pero hay que hacerle mantenimiento. ¿Y la escuela de dónde ahorita? O probablemente todos los empaques ya estén echados a perder y se tenga que cambiar de columna. Es muy probable eso también. Mm, Ok, entonces, si el factor de inundación no puede ser 1, ¿en qué valores me voy a poder mover? Los recomendados son 0.6 a 0.8, pero lo más común es que vengan problemas en los que ustedes tengan que pensar qué factor de inundación puedo utilizar. ¿Cuál es el que más recomiendo? Pues el factor de inundación más pequeño es el que se les recomienda, porque a la hora de utilizar un factor de inundación más pequeño, lo que estoy generando es que la velocidad de operación sea más pequeña, y así ya no haya el problema de que la columna tenga cambios de presión bruscos por velocidades altas. ¿Sí? sí, Vamos, sale. vamos a entenderlo así. Vamos a decir que la velocidad de inundación es 1. Si 1 lo multiplico por 0.6, entonces la velocidad de operación es 0.6. Y estaría correcto, estaría bien, trabajaría muy bien. Ahora, con la misma suposición, con el factor de inundación de 0.8, la velocidad de inundación 1 por 0.8 nos va a dar una velocidad de operación de 0.8, haciendo que la velocidad sea más grande. Y como la velocidad es más grande, lo que estamos generando es que el área sea más pequeña y estamos tendiendo a que haya cambios bruscos de presión por esas velocidades altas. Así que entonces, de irnos al de 0.8 o tomar el de 0.6, siempre hay que tomar el más pequeño, ¿vale? Sí, sí. Bien, aquí yo traigo problemas ya resueltos y muchas cosas y shalala, shalala. Ok. Aquí vamos a demostrar, aquí tengo yo la gráfica de Ecker. Ok. Este es material hecho por la profesora Hortensia, ¿eh? No, no es mío. Bueno, aquí dice que la caída de presión respecto al lecho empacado, creo que aquí también se puede hacer un láser. ¿Cuál era la? ¿No saben dónde es esta cosa para sacar el láser? Porque creo que sí tiene. No, nunca he tenido una tableta, entonces no. No, no es la, no es la tableta, es aquí en esta cochinada, pero
Ni me acuerdo cómo era. Bueno, no, a ver, entre que son peras o manzanas, vamos así con el cursor. Aquí, ¿sale? ¿Sí se ve mi cursor? Sí, sí se ve. Ok. Ahí tenemos entonces el delta P, que es la caída de presión respecto al lecho empacado, que es Z menor a 200. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Aquí nosotros nos estamos refiriendo a que el empaque está seco y a mí no me sirve de nada, ¿sí? Porque es un empaque nuevo. ¿Y eso qué va a generar? No va a generar nada, es un empaque nuevo. Sin embargo, donde más nos podemos mover es entre los valores de 300, 400 hasta 500, ¿sí? Son los más recomendables. Sí, otra vez, 300, 400 o 500 son los que probablemente todavía manejen una buena caída de presión respecto al lecho empacado. Ya 600 es pasarnos de lanza. 800 ni se diga. Lo que estamos provocando al trabajar con esas caídas de presión es que lleguemos a la inundación. Entonces, siempre que veamos un problema de Ecker, nunca nos van a decir este dato. ¿Cuál vamos a obtener? ¿Cuál vamos a trabajar nosotros? 300. 300, depende. Si su gráfica de Ecker ustedes la consiguen en otro lado y trae esa, probablemente sí. Pero como la que vamos a ver no la trae, la de 400 está bien. ¿Vale? Siempre vamos a trabajar con la de 400. Perfecto. Una vez que expliquemos eso, vamos a esta partecita que dice, procedimiento para el cálculo del diámetro de una columna empacada. Me dice ubicar la zona de la columna donde existen los mayores flujos de la columna. Eso ya se les explicó. Si es absorción, en la base. Si es desorción o agotamiento, en el domo. Después, calcular el valor de la abscisa considerando que en la gráfica se puede emplear en sistema inglés o en sistema MKS. Metros, kilos, segundos. ¿Vale? Que probablemente también es el sistema internacional. Número 3. Interceptar con la curva delta P sobre Z, considerando que el valor recomendado para las columnas de absorción o agotamiento está entre 200 y 400. ¿Sale? Enseguida se lee el valor de la ordenada. Bien, lo que decía Javier está correcto. Podemos tomar 300, pero la mayoría de estas gráficas de Ecker no traen el 300 graficado. Entonces, con 400 estaremos perfectos. Número 4. El valor leído en la ordenada se iguala con el valor graficado y se despeja la masa-velocidad del gas. 5. Se realiza la relación entre el valor del gasto, es un gasto másico, y el despejado. Con ello se obtiene S, que es el área de paso. Perfecto. Eso ya se los expliqué en mi pequeña presentación. Aquí tenemos nuestra gráfica de Ecker. ¿Sale? ¿Se dan cuenta? Tenemos 50, que no me sirve de nada, 100, que no me sirve de nada, 200, por aquí estaría la de 300, pero después enseguidita tenemos la de 400, luego tenemos la de 800. Como yo les decía, la de 800 ya no la vamos a tocar. Si nos imaginamos aquí, por aquí en medio vendría la de 600, pero también no la utilizaremos. Siempre trabajaremos con la de 400. Para eso entonces necesitamos primero graficar el eje de las abscisas. Ese eje de las abscisas, si ustedes de plano no se acuerdan de las ecuaciones, tranquilos, en todas las gráficas de Ecker vienen las ecuaciones. Aquí viene la ecuación de la abscisa, que es L testada prima entre G testada prima multiplicando por la densidad del gas entre la densidad del líquido menos la densidad del gas elevado todo eso a la 1/2. Esta es L testada prima.
Es una velocidad másica. Sus unidades entonces serán kilogramos sobre segundo metro cuadrado. ¿Qué L? ¿L1 o L2? Volvemos a lo mismo. Dependerá de qué estén llevando a cabo. Sí. Si es absorción, esa L, ¿cuál es? Sería Si es L1. L1. Ujú. Y G, obviamente, sería la misma. ¿Sale? G1. Si estamos hablando de desorción, entonces será L2 entre G2. Eso sin olvidarlo, siempre presente. Y las unidades en sistema, ¿sale? En sistema internacional. Aquí yo, como una pequeña trampa, si quieren verlo así, como este es un cociente, realmente no interesan las unidades, ¿sale? Realmente no interesan. Si estas las quieren dejar en kilogramos por hora metro cuadrado, estará correcto porque es un cociente. ¿Sí se entendió, verdad? O sea, aquí lo que nos recomienda la gráfica de Ecker es que sea en kilogramos por segundo metro cuadrado, pero al ser un cociente, pues como tienen las mismas unidades arriba y abajo, da lo mismo cuáles metamos. Eso se los doy yo como pequeño tip. No se estén preocupando por a fuerzas pasarlo a segundos aquí, en el eje de las X. No se esfuercen tanto en hacerlo porque ahí no importa. Como es un cociente, no nos interesa. Y la ecuación que yo les escribí a ustedes en papel, aquí viene también escrita. Se ve medio borrosa, pero es la misma. G testada, aquí ya dependerá cuál es la 1, la 2. G testada prima al cuadrado, multiplicando por el factor de empaque, luego por la densidad, perdón, la viscosidad del líquido a la 0.1 por J, todo eso dividiendo entre la densidad del gas, que multiplica por la densidad del líquido menos la densidad del gas por Gc, que aquí tendríamos que hacer el despeje. Así como está aquí, ¿sale? Aquí le falta testar, pero es G testada prima, va a ser igual a la raíz cuadrada de mi lectura, que aquí la llamamos Y, por la densidad del gas, por la densidad del líquido, menos la densidad del gas por Gc, entre nuestro factor de empaque por la viscosidad del líquido a la punta 1 por J. ¿Sale? Entonces, ¿cómo tomamos datos? Nosotros venimos desde estos valores. Esto nos va a arrojar un valor. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Quién sabe? Supongamos que nos dio 0.4. Entonces, venimos nosotros aquí. ¿Sí ven mi cursor? Hip, hip. A ver, otra vez. Aquí, Así. aquí estamos en 0.4. Eso fue lo que nos dio esta relación. Venimos a leer y la proyectamos hasta tocar a la de 400. Ok, aquí toco 400. Una vez que yo toqué, ahora con una línea en horizontal hacia la izquierda, vamos a poder leer nuestro valor de la coordenada Y. Ahí más o menos cuánto valdría. Pues si aquí es 0.02 abajo y arriba es 0.04, por ahí estaremos hablando de un 0.035. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Y ese es su dato que ustedes deberían de entregar. 0.035 es lo que valdría su coordenada de Y. Y aquí tendrían que cambiarla y shalala, shalala y ya. ¿Cuánto nos va a dar esto? ¿Quién sabe? Y este valor de G testada prima tiene que ser en unidades del sistema internacional. Kilogramos sobre segundo metro cuadrado. Esta gráfica, como les digo, esta siempre vendrá en sus exámenes. Siempre. Ustedes no necesitan llevarla. La necesitan para realizar problemas, porque la mayoría de ellos tienen la gráfica adjunta, pero sus maestros no les van a andar entregando gráficas de Ecker cada que vayan a resolver un problema como este, ¿verdad? A pesar de que se les explique gráfica de Ecker,
realmente ustedes no hacen muchos problemas. Harán 2, harán 1 y ya con ese confórmense. Así de poca importancia le dan a esto. Entonces, aquí yo traigo el primero, que es el de la 253. ¿Ustedes tienen el problemario? ¿De barajas? Ajá. Ah, sí. Ok, busquen el de las 253. Si no lo encuentran, ahorita yo lo proyecto. Ya viene resuelto y toda la cosa, este problema. Sin embargo, lo que me interesa es que lo lean. Entonces, ok, ¿alguien le puede dar lectura, por favor? Se planea recuperar el 95% del cloro que contiene una mezcla gaseosa cloro-aire empleando como agente separante agua pura. Para ello se propone emplear una columna rellena con empaques de cerámica superintalos de 13 pulgadas, operando con los flujos de las fases en contracorriente, a una temperatura constante de 10 grados Celsius y una presión constante de 1.2 atmósferas. A la columna se alimentarán 600 metros cúbicos sobre hora de gases de aire y cloro, medidos a las condiciones estándar industriales a 70 grados Fahrenheit y una atmósfera, con una concentración del cloro del 10% en volumen. Los coeficientes de capacidad de transferencia de masa volumétricos promedio se estimaron en 128 kg/mol sobre hora metro cúbico radiante atmósfera individual para la fase gaseosa y 94.5 kg/mol hora metro cúbico de delta kg/mol sobre metro cúbico individual para la fase líquida. La superficie interfacial específica se estimó de 105 metros cuadrados sobre metros cúbicos. La velocidad de operación de la fase gaseosa a la cual se estimó que debe operar la columna es de 0.1 metros sobre segundo. Los pesos moleculares de los componentes son: para el cloro 71, para el aire 29 y para el agua 18. La densidad del agua con cloro a cualquier concentración se puede considerar como 0.98 kilogramos sobre litro. O las condiciones de operación en el equilibrio, la fase gaseosa se comporta idealmente y la fase líquida sigue la ley de Henry, siendo de H igual a 384 atmósferas de fracción mol. Determinar Hasta ahí. 1. Ay, Ok. Hasta acá ya está el problema, ¿no? Ya está todo. ¿qué, perdón? Hasta acá ya está todo el problema, ¿verdad? Ajá, sí. Ya después leemos lo que nos están pidiendo y shalala, shalala. A ver, aquí, en los datos que yo escribí, ¿hay algo que ustedes no hayan visto ya? Pues no, nada más lo más nuevo es la velocidad de ahí ya. Ok, la velocidad de operación sí es lo nuevo y con eso vamos a calcular nosotros diámetros. Bueno, área y después diámetros. Sí. Aquí yo les digo a todos sus compañeros, que eso también es una recomendación y hay que anotarla. Aquí hay dos tipos de problemas, ¿vale? Siempre va a haber dos tipos de problemas. Están los problemas de diseño, como este. Este es un problema de diseño. ¿Qué es lo que le da ese nombre? Ok. Los problemas de diseño son aquellos en los cuales no conocemos ni el diámetro ni la altura. Estas condiciones que están presentes son simuladas o presentadas por el proyecto, son condiciones de las cuales no se puede
cambiar nada, así que tenemos que hacer el diseño con estas. Son condiciones que ya se midieron de otras operaciones, por ejemplo, la densidad, por ejemplo, el flujo, por ejemplo, la concentración o la velocidad que lleva. Si nosotros hacemos este tipo de problemas y los llevamos a simulaciones, probablemente nos den la curva del equilibrio y por eso ya tenemos la constante de Henry. Probablemente de experiencias con este tipo de problemas ya se llegaron a esos datos de coeficientes, pero nosotros no conocemos el diámetro ni tampoco la altura. Así que en un diseño a nosotros nos interesa eso, conocer el diámetro y conocer la altura. Esos son los primeros problemas que vamos a ver. Los otros problemas que existen son los problemas de evaluación. Y curiosamente ustedes ya hicieron uno, que es el del ETS. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre un problema? ¿Cuál es la diferencia entre un problema de diseño y un problema de evaluación? Ok, aquí es muy importante hacer esa aclaración porque después se me van a confundir. El problema de diseño es aquel que no tiene diámetro ni altura, pero sí tiene coeficientes, ¿vale? Porque no puedo calcular alturas si no tengo coeficientes. Así de simple. Y sobre todo necesito un global volumétrico promedio. No se puede ni con el del DOM ni con el de la base, no, es a fuerza un volumétrico global promedio. Precisamente por eso, nosotros nos referimos a los cálculos de altura como AUTG y NUTG. Tienen la G al final porque se refieren a que el cálculo se hace global, no individual. Y sobre todo, lo trabajamos con el coeficiente promedio para que así estemos englobando tanto la base como el DOM. Esos son los problemas de diseño. Puede haber un problema de diseño en el cual me den una altura y me den un diámetro, sí, pero la condición es que si me dan la altura y me dan el diámetro, no me den los coeficientes. Entonces, si tengo coeficientes, pero no tengo altura y no tengo diámetro, es un problema de diseño. Si tengo altura y tengo diámetro, pero no tengo coeficientes, entonces también es un problema de diseño. ¿Sale? Ok, ok. ¿Por qué les digo esto? Porque los problemas de diseño siempre les van a preguntar lo mismo. Calcúlame flujos, calcúlame esto, calcúlame la resistencia. Ya que estás por ahí, también calcúlame esto. Y ya para finalizar, ¿cuánto te da el diámetro y cuánto te da la altura? Punto, se acabó. Ahí está su problema de diseño. Ahora, si este tuviera el diámetro y tuviera la altura, les preguntaría, ¿cuánto les da el coeficiente? ¿Cuánto es la resistencia? ¿Cuál es el flujo que saldría? ¿Cuál es el porcentaje de exceso? Un problema sencillito. ¿Por qué? Porque así son los problemas de diseño. Y, como yo les decía, el segundo tipo de problemas que tenemos es el problema de evaluación. Y el problema de evaluación es aquel que ya tiene un diámetro, que ya tiene una altura y que también tiene un coeficiente. Lo que nosotros necesitamos saber de esa torre es si es que está cumpliendo el diámetro y la altura. Si las cumple, perfecto. Nosotros como ingenieros químicos le damos check a que se pueda utilizar esa torre. Si nosotros, mediante el cálculo, demostramos que esa columna no se puede utilizar,
Entonces, con nuestras propias palabras, debemos llegar a la conclusión de que esa torre no sirve. Y obviamente el problema nos va a decir, ok, no sirve, pero dime qué puedo hacer, dime cuáles son tus recomendaciones. Y las recomendaciones, como yo ya les dije, tienen que estar enfocadas en o compro otra columna y la pongo en serie, o cambio la presión, o cambio la temperatura. Nada más. Esas son las condiciones que deben de poner ustedes en un problema de evaluación. Ese tipo de problemas son los que más les gustan a los profesores poner en exámenes. Los problemas de diseño son nada más para que ustedes vayan agilizando la mente, para que ustedes vayan entendiendo cómo se calculan las cosas.